Para Chile, la década de los 70 y 80 fueron años muy difíciles y confusos, ya que sucedieron una serie de eventos que modificaron el transcurso de la historia. Han pasado ya 46 años luego del conocido golpe militar y aún hoy en día hay personas que no conocen con exactitud los hechos de aquel día. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué pasó? ¿Cuándo sucedió? ¿Y quiénes eran parte de los hechos? A continuación, trataremos de explicar todo. Para empezar, Chile durante 1970 estaba pasando por la llegada de Salvador Allende al poder. Por primera vez en la historia había llegado el Partido Socialista a la presidencia. La vía chilena del socialismo, de la Unidad Popular, había sido democráticamente alcanzada. El presidente durante los primeros años logró reactivar la economía y se concentró principalmente en las reformas agrarias, la nacionalización del cobre y en áreas de interés social. Pese a todo esto, durante los siguientes 2 años, el país cayó en una crisis económica, social y política debido a la inflación que alcanzó un 260,5% en 1972. El desabastecimiento y la radicalización de la política. Gracias a esto se produjo un alto descontento social, que se vio reflejado con manifestaciones, paros y protestas. Mira, fue un periodo bastante confuso en realidad. Pero fue un periodo turbulento, un periodo de muchas revueltas, de muchas peleas, porque había muchas opiniones encontradas. Habían muchas opiniones, demasiadas. La Unidad Popular fue la representación de la opinión del pueblo en realidad. Quiso unificar criterios con la economía de los países que tenían el poder económico, como Estados Unidos, Inglaterra, Francia y otros países. Siempre es la que ha estado incitando que nosotros derroquemos al gobierno, pero eso no va a suceder nunca, porque los trabajadores elegimos ese gobierno y ese gobierno va a seguir porque es de nosotros y lo defenderemos hasta con nuestras vidas. Pero porque soy chilena y tengo que defender el gobierno de Allende porque es mi gobierno, el gobierno del pueblo. Aquí se siente la historia. Aquí estamos afianzando nuestro derecho a construir un porvenir de justicia y libertad, de abrirnos paso hacia el socialismo. El caos era interno. No supieron gobernar entre todos así unidos, como decía la Unidad Popular. Para mí, Allende fue un presidente, como quien dice, así, medio de novela. Yo pienso de que el error que cometió la Unidad Popular no fue de afuera, fue de dentro, entre ellos. Era el ideal de presidente, pero tenía muchas cosas en contra que lo tiraban para allá. Cada uno quería hacer las cosas a su manera. Entonces había partidos que eran demasiado extremistas, otros eran más moderados, y al final convirtieron todo esto en un desafío completo. En ese momento venía siendo como un cambio para el país, porque venían saliendo de un gobierno de extrema derecha que era el de Jorge Alessandri. Entonces, como Allende triunfó en las urnas, dijeron, puta, a lo mejor este gobierno va a andar bien, pues, porque la primera vez hecho un gobierno de izquierda ganaba las elecciones, digamos. En este caso, un gobierno como el de Allende. Yo creo que era un soñador. Me da la idea a mí esa porque pensó en hacer una revolución en forma democrática. Y eso no puede ser. Las revoluciones siempre han sido por medio de la fuerza. Y él no quiso emplear nunca la fuerza, quiso que fuera de la opinión del pueblo, que se decidiera en forma democrática. Pero un régimen marxista eso no. Bueno, Salvador Allende quiso darle la oportunidad a la clase media y a los más desposeídos del país. Había mucha pobreza. Va con el marxismo, la democracia, o sea, son dos juntar el aceite y el agua. Entonces, eso es lo que pienso yo. Allende cometió ese error de no sujetar con fuerza su gobierno, porque pensó hasta última hora en hacerlo en forma democrática. Pero era algo que abusaban entre ellos. Ponían precio, lo hacían trabajar más de las horas de trabajo normales que había en los demás países. Entonces había un descontento. Como te digo yo, él fue un soñador y buscó un imposible.
institutionelle Konflikt allein reicht nicht, um einen Staatsstreich auszuführen. Außerdem müssen Gewalt und soziales Chaos provoziert werden. Das ist das Hauptziel dieser Organisation. Vaterland und Freiheit ist nur eine winzige Gruppe innerhalb der Rechten, aber ihre faschistische Ideologie der Rechten und der Streitkräfte. Zum ersten Mal in Chile lassen sich ein Großteil... Mira, el MIR es lo que te digo yo, una versión al revés de lo que fue la DINA. Un aparato totalitario, que solamente querían la violencia. O sea, los medios que ellos buscaban era por medio de la violencia y el terror. Y Patria y Libertad fue un movimiento de extrema derecha que lo único que se propuso después de que salió Allende como presidente, empezar a desestabilizar el gobierno, con atentados, con derribadas torres de alta tensión, por ejemplo, asesinatos, encerronas que le pegaban a los de extrema izquierda, siempre andaban enfrentándose con los de extrema izquierda. El MIR en la izquierda, la DINA por la derecha, por los militares, pero en el fondo casi no tienen diferencia. Son entes totalitarios que no deben volver a repetirse en realidad. Porque el MIR no tiene justificación tampoco, porque ellos creen conseguir su opinión solamente con el terror. O sea, con violencia, con las armas, faltándole el derecho a los demás. Y eso es malo. Cada cual tenía un objetivo. Por ejemplo, el MIR era de izquierda, respaldaba al gobierno de Allende, tenían sus ideales desde el punto de vista marxista. Y los otros eran de extrema derecha, todo lo contrario. O sea, eran antagónicos totales, no se parecían en nada. El 11 de septiembre de 1973 fue el día clave que cambió la historia del país, ya que fue este día cuando ocurrió el famoso golpe militar. Los días anteriores al golpe, la oposición buscaba destituir al presidente de diferentes formas posibles. Sin embargo, fue el ejército, la Fuerza Aérea y Carabineros los que realmente planearon el ataque del día martes 11 de septiembre. Luego del golpe y la posterior muerte de Salvador Allende, se hizo una junta de gobierno donde se decidió otorgar a Augusto Pinochet el mando y orden del país. Durante el régimen, Pinochet toma medidas estrictas, cerrando el Congreso, poniendo en estado de sitio el país, con toques de queda, suspendiendo los derechos humanos y declarando ilegales partidos pertenecientes a la Unidad Popular. Castigó y torturó a todos aquellos que atentaran en contra de su postura y tuvieran ideas izquierdistas. No requiere de políticos, no requiere de partidos políticos. No tenemos miedo. Sabemos la responsabilidad enorme que cargará sobre nuestros hombros. He decretado a partir de esta fecha el estado de sitio en todo el territorio nacional. A partir de este momento procederán a arrestar a cualquier dirigente político o gremial, violando despóticamente el derecho a la libertad de expresión. Los chilenos se convierten en perseguidos políticos, militares para aniquilar a dirigentes demócratas que defienden los derechos. Y bueno, hubo un acuerdo entre el ejército, la marina, la aviación, carabineros, para concertar un golpe de Estado. Y bueno, ahí, como Pinochet era el jefe del ejército en ese momento, fue el que ordenó que bombardeara la moneda. Si bien es cierto, él encabezó una junta de gobierno, prácticamente gobernó solo. No dejó a los otros integrantes de la junta cumplir los objetivos para los que habían sido, para los objetivos que se habían puesto ellos mismos. Y por eso se dice que Pinochet fue un dictador, y en el fondo lo fue. Pinochet fue un melómano, así como Hitler, que lo que él decía, y eso tampoco es bueno. El totalitarismo siempre ha sido malo. Mira, el régimen militar, hay gente que dice que fue muy malo. Para mí no fue malo. ¿Por qué? Porque este país necesitaba orden, necesitaba estabilizar la economía,
necesitaba hacer un montón de ajustes que en ese momento prácticamente tenían al país sumido en un caos. Y mirándolo sin partido, yo pienso que fue un dictador. Un hombre que hizo mal al país. Porque si bien es cierto, económicamente se estabilizó, pero no en los estratos. Porque durante este periodo los estratos más bajos sufrieron mucho. No había trabajo en realidad y dejaron que el pueblo se muriera de hambre si es que podía. ¿Por qué? Porque no gobernaron con un poco de tolerancia para con el país. Se produjo con un ansia de poder. Quiso mandar y ser el único presidente y ordenar el país. De hecho, sembraron un régimen de terror pues, que no tenía ni siquiera justificación. Pero era el miedo era tal, el terror era tan grande que causaron los aparatos represivos que tenía la dictadura, que la gente no se atrevía ni siquiera a hablar, a sabiendas de lo que estaba pasando. No sé, frente al descontento también, que el desorden que había en Chile, quisieron arreglar la situación social, pero el descontento de la parte social era muy grande, porque había mucho abuso. El gobierno militar ordenó al país, no digamos políticamente, sino que desde el punto de vista civil, porque había mucha división, había mucho enfrentamiento, no había respeto por las autoridades, no había respeto, en este caso, por decir, por carabineros, por la justicia, no había respeto por nada. No respetó para nada al pueblo, a los que él, según decía, eran enemigos del país, pero eran chilenos, pensaban diferente, ¿no? Instituciones educativas y censura medios de comunicación, violando despóticamente el derecho a la libertad de expresión. Los chilenos se convierten en perseguidos políticos, situación que los obliga a huir del país. Víctimas de represión y fusilamiento de la Caravana de los Muertos, plan orquestado por militares para aniquilar a dirigentes demócratas que defienden los derechos del pueblo. Casi siempre que hay regímenes absolutos como el de Pinochet, se producen violaciones a los derechos humanos porque se concentra demasiado poder en una sola persona. Entonces también se concentra demasiada autoridad y de ahí vienen los abusos. A personas las torturaron y las mataron de la forma más horrenda. Eso no tiene justificación, no es de humano. No lo obedecías, bueno, corrías el riesgo que te tomaran preso o te mataran. Como sucedió, muchas muertes. Muchas muertes. ¿Por qué? Porque muchas veces decían, este es comunista y lo mataban. Que hasta la fecha todavía niegan de lo que pasó. De que no hubieron muerte, que no hubo tortura, que si en algún caso tuvieron represión se la merecían, pero nadie merece lo que le pasó. Nadie merece, por ejemplo, ser quemado vivo, como se demostró. Y Pinochet a lo mejor habría sido mucho mejor gobernante si él hubiera parado la cuestión de los derechos humanos, pero él no los paró. Él sabía de las violaciones de derechos humanos y simplemente se hizo porque lo único que quería era que el país anduviera derecho, anduviera bien. En el ejército no hay opinión. Uno recibe una orden y la cumple. Y si no la cumple, puede ser fusilado. Eso es lo que tenía, el temor que tenía uno dentro. Así que ahora la misma gente que dice de que nosotros fuimos torturadores o fuimos represores en el régimen no teníamos alternativa. Éramos tan víctimas como los que teníamos que tomar detenidos. Bueno, la dictadura militar fue abordar todos los derechos humanos en desacuerdo. No había respeto por nada, por nadie. La dictadura militar es la que tú no podías decir nada. El ejército prepara a la persona para que todos los demás sean enemigos tuyos. Así los preparan. O sea,
no podía recibir ni siquiera un pan de un civil. O sea, un civil me refiero a una persona que no fuera uniformado, porque podía estar envenenado. Hasta el agua que te dan le puede estar envenenada. Entonces no. Siempre andaban con la sospecha de que hay un enemigo ahí en la oficina. Convirtieron a todo el pueblo en enemigo del ejército. Así lo imponían. Se impuso el plebiscito ese para poder que Pinochet siguiera en el poder. Nosotros ya no queríamos votar por el sí porque el gobierno militar, dentro de los errores que cometió, fue quedarse demasiado tiempo en el poder. Pinochet se autoproclamó presidente, entonces ya después nadie quería que siguiera la Junta de Gobierno. Los extremos fueron malos. La unidad popular fue mala, ¿por qué? Porque no supieron gobernar en unidad. Y la dictadura gobernaron con demasiada fuerza. La falta de respeto hacia los derechos humanos, bueno, pasó de que el plebiscito fuese a favor del sí. Del sí y del no. Los dos bandos hicieron cosas aberrantes en realidad. Para finalizar, Chile es un país con un historial muy complejo, con años que marcan un antes y un después en la historia. El país actualmente está dividido debido a todos los hechos ocurridos durante aquellos años. Se formaron dos bandos totalmente opuestos que solo creen en su propia versión de la historia. Lo importante es conocer la verdad de ambas partes y a partir de ahí formar nuestra opinión sobre lo que pasó.